Ho fatto scalo a grado la domenica di Pasqua. ¿Sabes, señoras y señores, súcubes? El Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático. Es un nuevo programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, esto de canales, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de gadoletas con bisagra o en su defecto, sin bisagra, en esta ninguna cuenta. Perdida en los meandros del falsario espacio y tiempo. ¿Sabes, señores? Capítulo 3 de El tiempo vivo y la integración de la vida de Nicole. Libro no sencillo de encontrar. Los diferentes niveles de la realidad en el hombre y en el universo. La abundante literatura que registra las nuevas experiencias conscientes es, pausa dramática, indica que existen formas o niveles más elevados de conciencia que aquellos que de ordinario conocemos. Hasta aquí todo va bien. Para la psicología, la idea de los diversos niveles que hay en el hombre es muy antigua. Se la encuentran muchas de las enseñanzas antiguas, y aparece en casi todos los sistemas filosóficos medievales, pero también renacentistas, cientifistas del siglo XX, incluso New Age del XXI. Física cuántica, señoras y señores, es particularmente hilarante ver cómo la física cuántica, denominada como la más puntera manifestación del conocimiento científico, regresa a los orígenes herméticos y pitagóricos. Sí, señoras con señores, como es arriba, es abajo. La idea de la escala, que es también muy antigua, se halla ligada a la idea de los niveles. Pero estas ideas se perdieron de vista a partir de la época en que el mundo exterior devino el principal objeto de estudio del hombre. ¿Qué significa cuando concentramos el nivel exterior como el principal objeto del estudio del hombre? El materialismo puro y duro, en el que se pretendía de alguna manera entender, desvelar todos aquellos misterios que atribulan la naturaleza humana y divina a través de la simple manifestación mecánica de fenómenos puramente naturales. ¡Qué gran aberración, señoras con señores! ¡Qué gran aberración! Esto es como percibir, déjenme ser groseros, en cuerda material y orgánica, ya que en ella nos encontramos atrapados, percibir en una diarrea como algo sencillamente relacionado con el dolor colónico y ventral que produce. Y no pararse a dirimir en qué términos esa diarrea ha llegado a formar parte de nuestra realidad orgánica y física. Verbigracia, recopilar, reverberar hacia atrás qué es exactamente lo que hemos comido y bebido para que nuestro sistema orgánico reaccione de esa manera. Y quedarse sencillamente con el hecho de que nuestro sistema orgánico ha colapsado. Bien, básicamente de eso estamos hablando cuando hablamos de esa manera de interpretar la vida. Los pitagóricos hicieron una analogía anímica y espiritual con la escala musical, pero, como ustedes sabrán y como siempre nunca me canso de decir, los pitagóricos reverberan de los herméticos, y a su vez los neoplatónicos reverberan de los pitagóricos, y a su vez los místicos, con mayores o menores matices de carácter cristiano, reverberan de los neoplatónicos, y a su vez los racionalistas y los empiristas reverberan de los místicos y de los sustanciales, y a su vez, etcétera, 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 porque todo es un eterno recomienzo y es un eterno bucle. Señoras con señores, reventaré repitiendo el bucle. Burnett indica que esta concepción tenía significado de una octava. La octava, la escala musical, los pitagóricos relacionaban el alma y la conformación cósmica con una octava musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que era el inicio de una nueva escala. Lo que pudiera ser el cero
ese número arábigo, para poder arrancar otra nueva escala, no de carácter musical, sino puramente numérico, muy típico también de los pitagóricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Explicita esto, la armonía, la escala musical, la escala de las octavas la llamaba Gurdjieff, que es un reverberante de Pitágoras, como Spinoza era un reverberante de Giordano Bruno, como Giordano Bruno era un reverberante de Platón, como Platón era un reverberante de Hermes Trismegisto, y suma y sigue y vuelve a empezar. Perdónenme la insistencia, pero me parece absolutamente fundamental para entender de qué va todo este bucle alucinatorio en una cuerda orgánica, y sobre todo para que aquellos de ustedes que intraprendan una aventura intelectual basada en leer todo lo que está escrito sobre los orígenes del hombre desde puntos de vista teológicos, teosóficos, místicos, científicos, literarios, narrativos, etcétera, etcétera, tengan un punto de partida que les permita establecer una columna vertebral, un esquema básico para entender que todo es una eterna repetición. La estructura armónica del universo depende de una tensión opuesta, como aquella del arco de la ira, Heráclito, el bien y el mal, la luz y la sombra, etcétera, etcétera, pero desprovisto este concepto de una connotación ética o moral relacionada con pecado y con virtud. Pecado y virtud. Después quiero leerles una frase sobre el mal que no hace más que reverberar sobre todos aquellos vídeos en los que yo les digo que cada vez soy más reacio a creer que realmente exista el mal entre los seres humanos. Los seres humanos no tienen ni la capacidad, ni la real capacidad del mal. Son solamente altavoces reverberantes de una realidad que puede transmitirse de manera distorsionada. Les vuelvo a repetir que todo aquello que es absolutamente ignominioso, doloroso y terrorífico en esta cuerda universal, más que del mal, proviene del miedo. La ignorancia y el miedo. La ignorancia también es un producto del miedo y el miedo también es un producto de la ignorancia. Y en ese sentido, señoras con señores, el miedo y la ignorancia es aquello que acabamos interpretando como el mal, puesto que somos seres que a priori ni tan siquiera estaríamos capacitados para ejercer el mal en una esencia definida, tal y como estamos acostumbrados a definir los conceptos. Algunos también pensaron que el universo podría representarse mediante una escala de números. Los pitagóricos, que también hablaron de la octava, la ley musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do, luego reinterpretada por Gurdjieff y por otros teósofos. Esta fue una idea definitivamente pitagórica, sin embargo, pero recordemos que los pitagóricos no dejan de ser reminiscencias de los herméticos. Y los herméticos, reminiscencias de algo muy pasado o algo totalmente futuro, que no deja de ser exactamente lo mismo. Se creía que estos números significaban dimensiones o que 1 significaba un punto, 2 una línea, 3 un plano, es decir, relacionábamos ya la simbología numérica con conformaciones geométricas tridimensionales. La armonía del mundo se llamó sencillamente alma, el alma del mundo, que es una analogía perfecta del alma individual, nuestra propia conciencia individual. Se pensó que el universo estaba construido de tal modo que sus varias partes tenían una relación armónica, musical, tal como la armonía musical depende de ciertas proporciones numéricas en el largo de las cuerdas. Visto así, el universo no es algo fortuito, sino un orden establecido, perfectamente establecido. Todo aquello que a ustedes les pueda disrumpir, chirriar, desequilibrar, desentonar, desorientar, desequilibrar, no deja de ser un proceso más de ese eterno equilibrio, su propio desequilibrio, su propio dolor, su propia percepción distorsionada de una realidad cósmica que responde a notas musicales o cifras pitagóricas, no deja de ser un elemento más que conforma la enorme y sincronizada sinfonía cósmica y universal, puesto que nada está fuera de lugar.
independientemente de que usted lo entienda o no lo entienda, y con todos los respetos por mi propia especie, puesto que yo también formo parte de ella, ¿con qué presunción podríamos pretender sentirnos más o menos desilusionados o más o menos concordantes o discordantes con todo aquello que sucede a nuestro alrededor, cuando no contamos más que con un sistema de percepción sensorial absolutamente delimitado a nuestra conciencia individual, que obviamente está intoxicada y encarcelada por una realidad orgánica que responde a elementos sensoriales, por mucho que queramos mistificarlos o darles o proyectarles un sentido divino desde nuestra propia insignificancia. Evidentemente nosotros jamás tendremos, no estamos llamados ni tenemos la capacidad de poder entender la magnificencia del cosmos desde un sustrato puramente sensorial y orgánico. Sí podemos intuirlo, por eso yo siempre insisto sobre la intuición como una de las pocas chispas en medio de esta oscuridad orgánica que puede orientarnos, darnos pequeñas orientaciones respecto al infierno en el que nos hallamos recluidos, reclusos. Y esa chispa no sirve para explicar esa realidad cósmica, sino para intuir que existe una realidad cósmica que ya es un buen pasito adelante, básicamente. También se consideró que el alma del hombre es una armonía. Platón hablaba de los diferentes elementos entre el hombre y los describe como si estuviesen en un estado de desorden. El desorden y el caos forman parte inminente de nuestra naturaleza encerrada en esta cuerda orgánica. Pero este desorden puede llegar a ser parcialmente ordenado si se percibe una armonía en base al principio de esa escala musical que después recuperó Gurdjieff y tantos otros teósofos. Un acorde musical en el que quedan a tono las diversas notas a distintos niveles. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Ya no llego a más. Señoras con señores, la parte más baja de la escala musical es la irracional del hombre. Toca el mundo estricto, grosero de los sentidos. La parte superior de la escala musical nos lleva a tener la capacidad. Fíjense, el secreto no es tanto que en la escala superior, armónica, cósmica, universal, tengamos un acceso, una capacidad de interpretar la realidad que es divina, sino que en la escala superior, universal, a lo que sí podemos llegar a tener acceso es al de poder ver las cosas coordinadamente, es decir, tener la capacidad de interrelacionar la información existente en las diversas cuerdas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cada nota musical es un universo con diferentes manifestaciones de la realidad que podemos interpretar aisladamente, y ese es nuestro puñetero infierno, que solo podemos interpretar parcialmente, mutiladamente, una imagen cósmica total, como un puzzle completo, en base a pequeñas piezas dispersas y abandonadas y no conectadas entre ellas. Quizás la conciencia universal, la octava superior, es no tanto conocer algo que ya no conocíamos, sino poder conocerlo de forma interrelacionada, ensamblando una serie de enigmas, una serie de piezas que forman parte de una imagen colectiva, de un puzzle, que nos den finalmente, esa perspectiva, ese panorama absolutamente cósmico y universal. Es decir, toda la información del universo, todo aquello que necesitaríamos saber para poder usufruir de nuestra propia naturaleza divina, ya forma parte de nosotros. Solamente debemos recordarlo, como decía Platón, conocer no es asimilar nuevas
circunstancias o nuevas perspectivas de una realidad X, sino que conocer es recordar todo aquello que ya forma parte de nosotros, que ya está dentro de nosotros, pero hemos olvidado. Esa amnesia es lo que los cristianos denominarían el mal, básicamente, y esa amnesia es lo que todos aquellos que denominamos o interpretamos como seres malignos pretenden divulgar y difundir, incluso en nuestra propia sociedad hoy en día. ¿En qué se basan todas esas campañas del terror, fraudes sanitarios, climáticos, bélicos, que pretenden a través del miedo y la ignorancia aceptar un mundo que esté basado en un control específico de nuestros movimientos, en nuestra forma de pensar, de comer, de beber, de cagar, de mear y de follar? Eso es el mal. Eso es la definición del mal en términos, si quieren ustedes, incluso narrativos, populares. Pero al mismo tiempo son también evangélicos y bíblicos. Y bien, básicamente, señoras con señores, para no alargarme más, porque siempre me alargo, hablando del mal, quería leerles también este pequeño extracto que yo he encontrado aquí. Vamos a ver si lo van a encontrar. A la manera científica, nosotros colocamos todas las causas originales en un tiempo lejano. Las causas originales son aquello que nosotros no podemos percibir, puesto que todo aquello que vemos, sentimos y representamos incluso como personajes de carne y hueso no es más que una copia, un sucedáneo de una idea original que no puede ser representada de forma fiel a su propia esencia, a su noumeno, en términos físicos y fenomenológicos. Nosotros somos sucedáneos de una imagen real y divina, eterna. Somos un reflejo en el espejo. Pero fíjense ustedes si nuestro reflejo es absolutamente inconsistente, que no hay más que tirar una piedra sobre esa superficie cristalizada para que ese reflejo se haga añicos. Nosotros somos sutiles como una pompa de jabón. Y no solamente porque tengamos una fecha de caducidad descrita en términos temporales y cronológicos, puesto que eso no deja de ser más que una alucinación. El tiempo también es esa misma imagen en el espejo, ese reflejo en el espejo de la eternidad, que como reflejo tiene muy poca consistencia. Es fácilmente disruptible y distorsionante. Rompan ustedes el espejo o deformen ustedes el espejo y emitirá formas cóncavas y convexas que deformarán su propia realidad y le darán un aspecto absolutamente inusual de su propia realidad, y usted dirá, ¿pero ese soy yo? Sí, ese también es usted. Cóncavo y convexo. ¿Estaba usted acostumbrado a verse en una superficie lisa? Y sin embargo te quiero, y sin embargo la superficie lisa también puede ser concavizada y convexizada, y responderá, y regurgitará, y vomitará una realidad de su propia existencia a la que usted no está familiarizado, y sin embargo te quiero, y sin embargo es tan real, empírica, fenomenológica y positivista mente como lo es aquella a la que usted está acostumbrado. Ergo. ¿Qué decía ya Hermes? ¿Qué decía ya Pitágoras? ¿Qué decía ya Platón? Olviden a Aristóteles, con todos mis respetos. ¿Qué decían todos aquellos que mamaron de las fuentes clásicas, que a su vez mamaron de las fuentes primordiales respecto a la realidad? Que solamente aquellos que busquen ese centro de gravedad permanente. ¿Recuerdan ustedes aquella canción de mi queridísimo Franco Battiato? Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. ¿Qué estaba diciendo? Señor, muy influenciado por los libros de Ouspensky, que a su vez regurgitaban en términos de colega, la filosofía gurdjieffiana, que a su vez mamaba, bueno, ya les he dicho todo esto, la búsqueda del centro de gravedad permanente, que no es más que encontrar un punto de equilibrio cósmico y universal
que permita que sus emociones y sus percepciones no dependan de todas aquellas circunstancias que le rodean, que por naturaleza son absolutamente cambiantes, puesto que forman parte de una realidad puramente material. Y respecto al mal, precisamente, a ver si lo encuentro, decía este libro del cual les estoy hablando, únicamente conocemos una realidad limitada que se caracteriza por el paso del tiempo como elemento distorsionante y absolutamente aleatorio. De esta suerte se nos indica que la causa fundamental y original de todas las cosas no se encuentra en 1.000.000 de años atrás, se encuentra fuera del tiempo y del espacio, que lamentablemente son esas coordenadas en las cuales vivimos esta cuerda absolutamente hipnótica, neuroléptica y alucinatoria que nos responde a la realidad de nuestra propia naturaleza álmica, humana y divina. Ni tiempo ni espacio. Ahora, esta escala se da como una representación de la verdadera estructura del universo. Se nos indica que todo mantiene cierta relación con todo lo demás. La clave no está en la sustancia objetiva de la realidad. Nosotros establecemos que esto es una silla, que esto es una mesa, que hoy hace calor y que hoy hace frío. Vivimos de etiquetas, vivimos de sensaciones categóricas. Y la realidad se encuentra en todo ese matiz que se intercala entre lo que nosotros creemos que es frío y que es calor, que es negro y que es blanco, las costuras, el intersticio, el interespacio. Señoras y señores, es donde deberíamos intentar buscar aquellos que tenemos la malograda necesidad de encontrar siquiera un eco, una reminiscencia de la realidad a la cual no estamos llamados. ¿Soberbia? Sí, probablemente soberbia. Probablemente aquellos que buscamos pecamos de soberbia y probablemente aquellos que no buscan, pero que han encontrado un equilibrio para no depender de una definición comunitaria de la realidad, están muy por encima de nosotros, efectivamente, humildemente. Hallamos esta misma idea en la escala pitagórica de las proporciones armónicas. Por experiencia directa sabemos hasta cierto punto que nada vive de sí mismo. Podemos percibir que nuestra vitalidad emana de la energía del sol que obra sobre las diminutas máquinas solares en las hojas de las plantas y los organismos que flotan sobre la superficie del mar, hablando en términos puramente orgánicos, y construyen de la luz, del aire, del agua y de los minerales el alimento que mantiene la vida orgánica en general. En este sentido, dependemos de que lo que es perceptiblemente lo menor para nuestra existencia física es un reflejo de la realidad. Y, señoras con señores, yo no sé si les he hablado del mal, porque es lo que me estaba interesando. Se nos dice que en la amplitud de la visión interna, es decir, cuando usted es realmente consciente de que todo aquello que percibe es un reflejo de la realidad, son las sombras en la caverna de Platón, es una reminiscencia, es un eco distante de todo aquello que supone una realidad cósmica y universal, percibe pues desde ese punto de vista orgánico las cosas de forma categórica. Si usted trasciende esa categoría dicotómica, entenderá, y esto es lo que yo he intentado explicar y se ha entendido poco por las respuestas que he tenido respecto al mal, cuando yo decía que el mal objetivamente no se lo puedo atribuir al ser humano. El ser humano es un ser demasiado nimio para poder manifestar el mal. Puede manifestar actitudes que sean reprendidas o interpretadas como mal por parte de sus congéneres. Pero eso que se llama mal dentro de nuestra naturaleza reducida no es más que una reverberación, una reverberación del miedo y la ignorancia. Miedo, ignorancia, miedo, ignorancia, miedo, ignorancia. No me cansaré de repetirlo. Y me complace mucho cuando sigo en mis
pesquisas, por esos meandros bibliográficos de autores que voy conociendo de forma absolutamente fortuita, que aparecen por mi camino porque así debía ser, de forma absolutamente descontrolada, y sin embargo te quiero, sin embargo ese descontrol forma parte de un plan organizado, una agenda superior, no esa reverberación, esa befa satánica en la cual se basa el intento de resetear nuestra propia objetividad a través de agendas transhumanistas, etcétera, etcétera. Me congratula mucho leer este pequeño párrafo descubierto en este libro que dice: se nos dice que en la amplitud de la visión, es decir, cuando tenemos la capacidad de ver las cosas a vista de pájaro y no a ras del suelo, cuando en la amplitud de la visión interna empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva, el mal desaparece. El mal desaparece por el mero hecho de que la verdadera y necesaria relación de todo se ve en sus debidas proporciones. Y cuando todo se ve en sus debidas proporciones, el mal se convierte en un instrumento de enfoque de la realidad. Esto es como el sistema de ¿cómo se llama? Cuando vas con los coches que rebotas porque el camino es muy incierto y es muy irregular. Hay un sistema de atenuación del choque del vehículo o en los trenes entre los diferentes vagones para que los giros o los movimientos geográficos no se traduzcan en movimientos bruscos que puedan dañarle a usted la columna vertebral si está sentado en un asiento, sin ir más lejos. El sistema de amortiguación. Bien, el mal podría ser interpretado en este sentido cósmico como un sistema de amortiguación. Y por último, decirles que las opiniones antiguas consideraron siempre que el hombre y el universo eran inseparables, que cuando usted analiza un átomo y analiza el movimiento de los astros, está viendo exactamente la misma estructura que obedece exactamente a la misma regla motriz, que como es arriba, es abajo. Se consideró siempre que el hombre y el universo son inseparables. Afirmaban que el hombre era un mundo pequeño, una imagen de un mundo superior, un reflejo distorsionado de ese mundo superior que anhelamos, que decía Pascal. Vivimos en un continuo estado de nostalgia, y recordamos o creemos recordar experiencias que ni tan siquiera forman parte de nuestra realidad sensorial, emocional y sentimental. No hemos apreciado esas experiencias que echamos de menos en esta cuerda universal a través de nuestros sentidos. Ergo, aparecimos en esta cuerda universal con una serie de experiencias que hemos vivido y echamos de menos. La nostalgia y la melancolía definen la naturaleza del ser humano pensante. El ser humano pensante es una raza en vías de extinción. Todo cuanto descubriese acerca de sí podía aplicarlo al mundo. Y todo cuanto descubriese acerca del mundo tenía una aplicación en sí mismo. El hombre es el microcosmos del macrocosmos. Y señoras con señores, por así decirlo, el hombre está viviendo en un mundo que no le pertenece. No le pertenece. ¿No ha pensado usted siempre que de alguna manera estaba rodeado de una realidad que podía aceptar de forma racional, pero que espiritual e intrínseca e íntimamente no podía entender? Estaba usted en lo cierto. No era un ser marginal, ni enajenado, ni padecía ningún tipo de patología. Sencillamente era usted alguien que sabía perfectamente de dónde venía y hacia dónde va. El hombre está viviendo en un mundo que no le pertenece y así siente la pérdida de la individualidad y localidad, como decía también Pascal. Se encuentra sobrecogido y emocionalmente aletargado,
perdido en medio del clamor de las cosas externas, que cada vez son más aberrantes y aceleradas, centrifugadas. Sin embargo, cada uno de nosotros está en el centro del mundo, pues cada cual ve el mundo y todo cuanto en el mundo hay. Vuelvo a repetir la idea de el demiurgo que existe en nosotros, que por supuesto no es una excusa para aislarse enajenadamente de la realidad, de la cuerda universal en la que nos está tocando capear, pero que sí es necesario tener en cuenta para no dejarse llevar por la desesperación.